Una lección más del libro del Apocalipsis y todavía seguimos nosotros en el capítulo 1. No hay afán, me imagino, la idea no es correr, sino que entendamos hasta donde nos sea posible lo que este libro tiene en revelación para nosotros, como lo dice al inicio el mismo libro, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En la última lección habíamos quedado nosotros en el versículo 10 y habíamos estudiado la primera parte de este verso. Cuando Juan decía, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estuvimos estudiando respecto de ese día, del día del Señor en el cual Juan recibió la revelación de este libro. Habíamos visto que ese día no es cualquier día de la semana, se refiere al primer día de la semana. Bueno, ya eso forma parte del estudio pasado y vamos a continuar entonces con la segunda parte de este verso. Y es la que dice, donde Juan declara, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Por qué la voz se oyó detrás de Juan? No nos dice aquí el escrito. Lo único que nos dice es que él oyó a sus espaldas una voz. Ahora, ¿de quién era la voz? Podremos nosotros encontrar una variedad de planteamientos acerca de esa voz. Pero lo que sí es claro, a medida que sigue leyendo uno el capítulo 1, es que esa voz es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos muestra la lectura de los versículos 17 al 20. Hay mucha conjetura de parte de distintos expositores en cuanto a si la voz era la de Cristo o era la voz de su ángel. Y una de las razones por las cuales muchos plantean esa opción de que es el ángel es por lo que dice el verso 1, que esta es una revelación que el Señor la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero a causa de quien él vio cuando se volvió para mirar la voz del que le hablaba, nos muestra que era nuestro Señor Jesucristo. Es definidamente Jesús el que habla en esta porción que sigue. El verso 11 dice que la voz que le habló a sus espaldas decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan se le dice, escribe en un libro lo que ves. Juan debe escribir lo que ve y lo que oye. Ahora, probablemente él no escribió en un libro de notas o en un cuaderno o en una agenda como las que nosotros tenemos hoy en día o en una hoja de papel, porque eso no existía en ese entonces. Probablemente escribió en un rollo de papiro. Y parece probable que Juan escribió en el momento en que estaba recibiendo la revelación y no un tiempo después. No es que a la semana entonces él se sentó a escribir esa revelación, sino en el momento en que él está recibiendo la revelación, escribe esa revelación y no un tiempo después. Aparentemente hizo solo una copia.
la cual debía ser leída en cada congregación. Y probablemente cada iglesia hizo su propia copia personal de esta carta, aunque no nos está declarado. Dice a las 7 iglesias. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Están mencionadas ahí. Pero recordemos que el libro del Apocalipsis es un libro de símbolos y estas 7 iglesias representan simbólicamente todas las iglesias del Señor. El verso empieza diciendo que la voz que Juan oye a sus espaldas decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y después de mencionar que ese libro debía enviárselo, ese libro que él iba a escribir, debía enviárselo a las 7 iglesias que están en Asia. Si usted tiene otras versiones con usted diferentes a la Reina Valera, que es la que yo estoy utilizando, la Reina Valera del 60, es probable que usted en otras versiones como la Biblia de las Américas o la versión moderna o la hispanoamericana, la Biblia de Jerusalén, etc. Se va a sorprender cuando lea en ellas y no va a encontrar la primera parte del verso, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y tampoco va a encontrar que dice en Asia. ¿Cuál es la razón por la que en esas otras versiones distintas a la Valera no aparecen esas expresiones o esas frases? Es porque no hay suficiente evidencia textual para incluirlas. En los manuscritos más antiguos, que hoy en día tenemos al alcance para traducir la Biblia a distintos idiomas, esta expresión, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y en Asia no aparece en ellas. Según algunos manuscritos, no dijo Cristo que Él es el alfa y la omega, como sí se dice del Padre en el versículo 8, verso que ya estudiamos en lecciones anteriores. Pero esta verdad de que Él es el primero y el último, sí se menciona en el versículo 17. Ahora, cada una de estas ciudades que aparecen aquí son mencionadas en detalle en los versículos 2, en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. No vamos a estudiar, conmigo no vamos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3. Yo los voy a remitir a la serie de lecciones que el hermano Oscar Andrés durante un buen par de semanas nos estuvo dando acerca de las 7 iglesias de Asia. Más adelante les proveeré el enlace para que ustedes puedan escuchar en el momento que consideren más apropiado, más conveniente para ustedes, esa exposición que hizo el hermano Oscar Andrés del capítulo 2 y el capítulo 3, donde se mencionan las 7 iglesias de Asia. Ahora, de los versos 12 en adelante hasta el 16, la visión que Juan recibe es la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Empezando en el verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Recuerden, la voz le habló a sus espaldas. Y la voz le dijo que él era el alfa y la omega, el principio y el fin, que escribiera lo que él oía y veía y lo enviara a las iglesias que estaban en Asia. Y luego en el verso 12 dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Lo que Juan nos está mostrando aquí, hermanos, es la majestad y la gloria del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Hay una conexión bastante estrecha entre el capítulo 1 de Apocalipsis y los 2 capítulos que siguen. En el capítulo 1, nosotros tenemos aquí la descripción de Juan de lo que él observa, la visión que él tiene acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y los 2 capítulos que siguen, el capítulo 2 y el capítulo 3, describenlo en términos casi idénticos. Encontramos en ese capítulo 2 y 3 de Apocalipsis términos casi idénticos a los que se encuentran en el capítulo 1. Y con el fin de aclarar esto que yo les estoy diciendo, hermanos, vamos entonces a colocar estas 2 descripciones en columnas paralelas. Vamos a ver la descripción de Cristo en el capítulo 1 y la descripción de Cristo en los capítulos 2 y 3. Porque como les dije hace un momento, hay una conexión bastante estrecha entre ambos capítulos. En el capítulo 1, verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Y en el versículo 3 dice, y en medio de los 7 candeleros, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando nosotros llegamos al capítulo 2, en el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, lo mismo que decía el capítulo 1, verso 16, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, lo mismo que dice en el capítulo 1, versículo 13. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento, hay una conexión bastante estrecha entre el capítulo 1 y los capítulos que siguen, el capítulo 2 y 3. Como dije hace un momento, en el capítulo 1 vemos la visión de Cristo y los 2 capítulos siguientes, el 2 y el 3, describen en términos casi idénticos a la descripción que se encuentra en el capítulo 1 de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero sigamos entonces en este contraste que hay en la descripción del capítulo 1 y los capítulos 2 y 3. En el versículo 17, en el capítulo 1 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el capítulo 2, encontramos en el verso 8 que dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vuelve y se nos repite la descripción del capítulo 1. Verso 16, nos dice en el capítulo 1, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Y en el capítulo 2, versículo 12, nos dice nuevamente, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Guarden en mente lo que dije hace un momento, hermanos y hermanas. Hay una conexión muy estrecha entre el capítulo 1 y los capítulos 2 y 3. Porque en ambos se nos hace una descripción de nuestro Señor Jesucristo y es casi en términos iguales. Continuemos. Volviendo al capítulo 1,
Leemos nosotros en el verso 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el capítulo 2, verso 18, leemos: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Una vez más, miremos esta estrecha conexión que hay entre lo que Juan dice en el capítulo 1 y la descripción de Cristo que se nos da en el capítulo 2 y capítulo 3. Volviendo al capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el capítulo 3, verso 1, leemos: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Volviendo al capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta descripción de él como el fiel, como el que tiene las llaves, leemos en el capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y finalmente, volviendo al capítulo 1, verso 5 que acabamos de leerlo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y en el capítulo 3, verso 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nuevamente, repito lo que dije hace un momento antes de iniciar este contraste. El capítulo 1 y los capítulos 2 y 3 tienen una estrecha relación. El capítulo 1 nos muestra la visión del Cristo, lo que vio Juan, y nos describe qué fue lo que él vio y nos relata detalladamente. Y los capítulos 2 y 3 revelan al mismo Cristo y aún le describen en términos casi idénticos a los que se encuentran en el capítulo 1. De esta manera, hermanos, la primera sección del Apocalipsis, capítulos 1 al 3, revelan al Cristo, al Hijo del Hombre, morando en la iglesia, representado por el simbolismo de los 7 candeleros de oro y caminando entre ellos como el Hijo del Hombre. Siguiendo, hermanos, en nuestro análisis de esta parte de la visión de Juan, la majestad, esa visión que él tuvo de la majestad y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 12 al 16, nos dice ahorita en el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En esta porción hay varias cosas que le dice el Señor Jesús a Juan. Le dice, estuve muerto,
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Desde el día en que nuestro Señor Jesús vino al mundo, la muerte siempre había estado delante de él y había sido especialmente anunciado por su bautismo, que en cumplimiento de toda justicia, finalmente él iría a la cruz. Ahora, el que había sido ofrecido una vez en la muerte y habiendo probado su reclamo de ser la vida, el que vive por su resurrección de la muerte no tendría más dominio sobre él. Estuve muerto, le dice a Juan, pero ahora vivo, y vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, le está diciendo, no voy a volver a morir. Es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 9. Esto que dice el Señor Jesús aquí a Juan es las mismas palabras que vamos a leer en Romanos 6, pero palabras ya del apóstol Pablo con unos términos diferentes. Jesús le está diciendo a Juan, morí, pero ahorita estoy vivo y no voy a volver a morir porque vivo por los siglos de los siglos. En Romanos 6, 9 nos dice lo siguiente, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora está vivo, no muere más. Vive por los siglos de los siglos. Y recordemos que la expresión en la Biblia por los siglos de los siglos, uno de sus usos es eternamente, la eternidad. Ahora está vivo. Ya la muerte no se enseñorea más de él, porque está determinado que los hombres mueran una sola vez. Recuerden que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, versos 26 y 27, nos habla al respecto. Ahora, continuando, dice en este verso 18 que él tiene las llaves. Las llaves, o llave, sea que la encontremos en singular o en plural, nunca en el Nuevo Testamento es usada literalmente, sino que siempre es usada de una manera figurada o simbólica. ¿Y qué implica con eso? Implica poder, implica autoridad. La llave o las llaves, como usadas en el Nuevo Testamento, implica eso, hermanos. Implica autoridad, implica poder, ya sea un poder o una autoridad inherente o delegada. Y cada vez que la llave es reclamada o usada, implica el ejercicio de poder. En este caso, llaves es plural, indicando su poder. ¿Indicando su poder sobre qué? Ahí lo dice la parte final del verso 18. Su poder sobre la muerte y el Hades. Vamos a hablar, hermanos, en el resto de la lección, de esto último que el Señor Jesús está diciendo aquí. Que Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? Ese círculo que ustedes ven ahí en pantalla es una representación simbólica del Hades. No tengo otra manera de mostrarlo sino a través de ese círculo. Ese círculo es el Hades. ¿Y qué significa la palabra Hades? El diccionario del señor Vine dice que este es el término griego y nos explica lo siguiente. Dice que el Hades es la región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Nos quiere decir entonces que en el Hades habitan los que murieron fuera de Cristo y los que murieron en Cristo. Los hijos de Dios y los no hijos de Dios.
Y continúa el señor Vine en su explicación. Nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. Para los tales es el estado intermedio entre la muerte y la condenación en la gehenna. Diciéndolo ya en lenguajes sencillo de parte nuestra o en mis propias palabras, el Hades es el lugar a donde van todos los muertos en Cristo y los muertos fuera de Cristo. Los que murieron haciendo su voluntad y los que nunca quisieron obedecerle o que murieron en infidelidad para con él. No es el cementerio, no es el sepulcro, ni tampoco es un lugar permanente, es un lugar temporal. Allá han ido todos desde Adán hasta el último que murió hace unos minutos, que solamente Dios lo sabe, está en ese lugar, en el Hades. Allá iremos también nosotros, si es que el Señor Jesús no vuelve antes. En Hechos 2, nos dice a nosotros el apóstol Pedro, algo que ocurrió con el alma de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús muere, dice aquí, viéndolo antes, cita él las palabras del rey David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿A dónde fue el alma de nuestro Señor? Al Hades. Cuando Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde, su alma se fue para el Hades, pero no se quedó allá. Sabemos que su alma retornó a su cuerpo 3 días después y se produjo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos términos que son iguales, el término Seol y el término Hades. Hades es griego, Seol es hebreo. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar la palabra Seol. Pero en el Nuevo Testamento la palabra que es el equivalente en el idioma griego al hebreo Seol es la palabra Hades. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esas fueron las palabras que mencionó el rey David en el Salmo 16. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su contraparte en el Nuevo Testamento es Hechos 2:27, en donde Pedro cita estas palabras del Salmo 16. Y aquí en Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades y Seol son lo mismo. Son dos idiomas diferentes, pero se refieren a lo mismo. Volviendo a lo que decía el señor Vine en el diccionario respecto de Hades, dice, es la región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Se corresponde con Seol en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver en el Salmo 16:10. Nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. Y sigue diciendo el señor Vine. En la Reina Valera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha sido desafortunadamente traducido infierno o sepultura o el abismo. En el Nuevo Testamento, la Reina Valera revisada usa siempre la traducción Hades, excepto en 1 Corintios 15:55, donde se traduce injustificadamente el término Hades como sepulcro. Los manuscritos más comúnmente aceptados tienen tánatos, muerte, en lugar de Hades en la segunda parte del versículo. En el Antiguo Testamento, la Reina Valera revisada translitera uniformemente Sheol como Seol. Nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente
de los perdidos. Para los tales es el estado intermedio entre la muerte y la condenación en la gehenna. Ahora, ¿qué le sucede a una persona cuando muere? Bueno, ¿en qué consiste la muerte? Santiago, en el capítulo 2, nos dice en el verso 26, ¿en qué consiste la muerte? El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿En qué consiste la muerte? La muerte consiste cuando el espíritu se separa del cuerpo. Muerte, y lo voy a decir en estas palabras sencillas y presten mi atención, muerte significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Muerte no significa aniquilación, muerte no significa inconsciencia, muerte significa separación. ¿Separación de qué? Del cuerpo y el espíritu. Es lo que nos está diciendo Juan aquí. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, ¿qué ocurre? Ocurre la muerte. Simple y sencillamente. Eso es la muerte. Ahora, ¿qué es vida? Vida es lo contrario a muerte. Si muerte es separación, entonces vida es unión. ¿La unión de qué? Del espíritu con el cuerpo. ¿Qué le sucede al cuerpo cuando muere? Cuando su espíritu lo abandona, cuando su espíritu sale de él. ¿Qué le sucede al cuerpo? Eclesiastés 3:20 nos dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Estos cuerpos que nosotros tenemos, hermanos, o es más, el primer hombre, cuando Dios lo hizo, ¿de qué lo hizo? Lo hizo del polvo de la tierra. Allá leemos nosotros en Génesis 1 y 2 la creación del hombre. Y dice que Dios hizo al hombre del polvo. ¿Qué ocurre entonces? Cuando el cuerpo muere, cuando su espíritu se separa de él, ese cuerpo vuelve al lugar de donde fue tomado. Vuelve al polvo. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a descomponer. Por eso años después, cuando nosotros vamos allá a lo que se llama las exequias, a reclamar las exequias, nos entregan, en muchos casos ya encontramos los polvos de nuestros seres queridos. Sus huesos que se convirtieron en polvo. Eso es lo que ocurre con el cuerpo. Ahora, ¿qué le sucede al espíritu? En Eclesiastés 12:7, Salomón nos dice qué le sucede al espíritu. Si el cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra, ¿qué le sucede al espíritu? El verso 7 dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ese volver a Dios que lo dio, ¿implica qué? Hay mucha especulación con respecto a eso. Muchos dicen que cuando su espíritu se separa de él, su espíritu se va directamente para el cielo. Pero eso no es lo que nos dice a nosotros las Escrituras. Es más, acabamos de leer en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él murió, su alma, ¿para dónde se fue? Se fue para el Hades. Recuerden que Él le dijo al ladrón en la cruz, el ladrón que se arrepintió, que el día, apenas que ese día cuando ellos murieran, inmediatamente se iban a ir juntos para el paraíso. Que sabemos nosotros que también es conocido como el seno de Abraham. Esta imagen ustedes la han visto ya en varias ocasiones, en varios de mis estudios, en mi exposición acerca de la vida después de la muerte, el Hades. La Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña. El Espíritu Santo ha hablado de una manera bastante clara al enseñarnos a nosotros que cuando uno muere, va no para el cielo, no para el infierno, sino que va para el Hades. Y dependiendo de cómo haya vivido aquí debajo del sol en el mundo de los mortales, irá ya sea al paraíso o seno de Abraham o
al lugar de tormento, a las prisiones de oscuridad, a esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se llevará a cabo la resurrección de todos, de buenos y de malos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora, volviendo al versículo 18, hermanos, ya acabamos nosotros de mirar lo del Hades. Teléfono le estoy dando. Recuerden, No me refiero yo. la muerte y el Hades no son lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros lleguemos al capítulo 6, vamos a encontrar también de parte de Juan su explicación un poco más amplia acerca de esto. Recordemos, la muerte reclama el cuerpo. Ese cuerpo retorna al polvo. Y el Hades reclama el espíritu, el cual, después de la muerte, va al mundo invisible, va al Hades. Los dos, la muerte y el Hades, si usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, aparecen ya nuevamente los dos juntos, donde el Hades es personificada como siguiendo a la muerte. Ambas, la muerte y el Hades, se van a rendir ante la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, el Hades será vaciado. En el último día, en el día postrero, en ese día tanto la muerte como el Hades van a ser arrojados al lago de fuego en el juicio final. Apocalipsis 20, versículo 13 y 14, nos dice de eso. Capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22 nos hablan de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga ya por segunda vez. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Él ya vino una vez. Llevamos 2000 años, 21 siglos, esperando el retorno de Él. Y lo que dice Apocalipsis 20 es de lo que va a ocurrir cuando Él retorne esa segunda vez. El juicio final. El juicio delante del gran trono blanco. Y nos dice en el verso 13 lo que ocurre en ese juicio cuando el Señor viene. El mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, ¿qué va a ocurrir? La muerte y el Hades van a entregar los muertos. La muerte entregará sus cuerpos y el Hades entregará sus almas. Se producirá la resurrección y seremos juzgados cada uno según nuestras obras. Jesús afirma en este versículo 13, y leamos el verso 14, y la muerte, después de que se produzca el juicio final, después de que la muerte y el Hades hayan entregado a todos los muertos que había en ellos y sean juzgados, dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Uno de los oráculos emocionantes del libro del Apocalipsis es la declaración de Cristo de que Él es el que vive. Recordemos el versículo 18, Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuve muerto, le dijo a Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa resurrección del Señor le dio a Él la autoridad, en otras palabras, las llaves. Recordemos lo que decíamos hace un momento del significado del término llave o llaves, poder, autoridad. Su resurrección de entre los muertos
le dio a él la autoridad, las llaves para finalmente, en el día final, en el día postrero, abrir tanto la muerte como el Hades para que entreguen a sus muertos. Aquí hay dos pensamientos cruciales. La primera es que la muerte y el Hades no son lo mismo. La muerte reclama el cuerpo humano. El Hades es la morada del alma. Por tanto, en este pasaje se hace una distinción entre cuerpo y alma. Algunos sugieren, y preste atención a lo que voy a decir en este momento, algunos sugieren que el Hades se vació cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección. Y que hoy en día el Hades está desocupado. Que en el Hades no hay nadie. Ahora, ese punto de vista es muy difícil de armonizar con lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 20, versículos 13 y 14. Porque lo que dice aquí Juan, y recuerden que él está escribiendo lo que a él se le está diciendo, lo que él está viendo. Y lo que Juan está escribiendo aquí es décadas después de que el Señor Jesús regresó al cielo. En estos versos 13 y 14 se indica que la muerte, ni el Hades serán vaciados hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Y ese vaciamiento ocurrirá en el día del juicio. El Hades será vaciado en el último día. Y vuelve y lee el verso 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego de que ya se ha desocupado el Hades, nos dice en el verso 14 lo que le ocurrirá a la muerte que reclamaba el cuerpo y al Hades que reclamaba el alma. Fueron lanzados al lago de fuego. En otras palabras, al infierno. Esta es la muerte segunda. Como dije hace un momento, algunos sugieren que el Hades se vació cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección y que por lo tanto hoy está desocupado. Un versículo al cual se recurre por parte de los promotores de esta doctrina es Efesios capítulo 4. Que en el verso 8, en el contexto, el apóstol Juan ha dicho que el Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y que luego ascendió. Y que cuando ascendió hizo lo siguiente, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dicen ellos que todos los que estaban cautivos en el Hades, el Señor los sacó de allá y se los llevó con él cuando resucitó de entre los muertos y se los llevó para el cielo. Esa es la interpretación que le dan a este versículo 8 de Efesios 4, en donde el punto básico, la exposición básica es sobre esta nueva enseñanza, esta doctrina nueva que se está esparciendo por todos los lados y que ya muchas iglesias locales de Cristo la están aceptando, que muchos hermanos, aún predicadores, la están promoviendo, la están predicando desde los púlpitos, diciendo que el Hades ya está vacío, que el Hades está desocupado, que hoy en día nadie cuando muere se va para el Hades, sino que si ha sido un hijo de Dios fiel y muere, se va directamente para el cielo. Y aquel que fue pecador se va directamente para el infierno. Como acabamos de leer en la porción anterior de Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, nos muestra que eso no es
lo que la Escritura enseña. No se ajusta. Enseñar hoy, predicar que el Hades está vacío, no es lo que nos muestra el Espíritu Santo en su palabra. Terminamos la lección por el día de hoy. Les recuerdo que en mi canal en YouTube están todos los videos de mis estudios. Están invitados para que lo visiten. Mi canal en YouTube, El Ancla del Evangelio, y esperando que pronto mi página web esté nuevamente activa, que aún está en mantenimiento. Nuevamente quiero invitarles a aquellos que quisieran formar parte del grupo de estudio bíblico virtual El Ancla del Evangelio. Tenemos nuestras clases los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Si usted está interesado, puede escribirnos al correo electrónico que ven en pantallas o a los números WhatsApp del hermano Oscar Andrés Arias y este servidor, y con mucho gusto le mandaremos la información al respecto.